Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a Desca Group por la invitación de este muy concurrido y muy buen programa de Summit. Originalmente me pidieron hablar de estructuras corporativas. Entiendo que el concepto de estructuras corporativas se puede entender muy amplio y lo es. Y en función de eso y en función de los que entiendo hoy están aquí, queremos enfocar la plática a lo que entendemos tenemos de foro, ¿no? Tenemos a inversionistas donde quieren o han invertido su capital en determinados proyectos y que entender un poco de cómo funcionan las estructuras corporativas y sus beneficios les es interesante. Sobre todo en una ciudad donde es común encontrar modelos muy poco sustentados que fraudean a muchos de estos inversionistas, ¿no? Afortunadamente hay otros muy bien estructurados. Sé que ustedes están en algunos de ellos en donde su soporte jurídico está muy bien sustentado y un poquito entender ese concepto. Pero también tenemos en el foro a personas que desarrollan modelos de negocio, ¿no? Y entonces entender cómo operan estas estructuras corporativas, pues creo que les puede ayudar. Y invité a David, porque David es experto fiscal y uno de los propósitos en los que nos basamos para diseñar una estructura corporativa es precisamente la eficiencia fiscal. David, además de entender la parte de impuestos en México, la entiende a nivel global, ¿no? Y muchas de estas estructuras, para que puedan ser eficientes desde el punto de vista fiscal, porque levante la mano el que le encante compartir el producto de su trabajo con los gobiernos, pues evidentemente la parte de la estructuración toca un punto muy importante, que es la parte fiscal, y agradezco, David, que estés aquí con nosotros. Entonces este es el enfoque que le daremos a esta plática y un poco entender para que aterricemos la expectativa de la plática. Primero vamos a ir a lo sencillo, las formas tradicionales que tenemos en México de hacer negocios, ¿no? De lo sencillo a lo más complejo, ¿no? Que será ya la estructuración de modelos de negocio a través de estructuras internacionales. Entender qué es una estructura corporativa y los propósitos que ella busca. Algunos modelos tradicionales, comunes que utilizamos en México y para mexicanos haciendo inversiones en el exterior, particularmente en Estados Unidos. Entiendo, aquí hay algunos inversionistas que desean adquirir un activo en Estados Unidos y evidentemente es importante que sepan que para ello es necesario una estructura y ahorita lo vamos a entender de mejor manera. Evidentemente el impacto fiscal que eso produce. Y ya luego nos vamos a la parte más compleja, que son estructuras internacionales, y David nos va a platicar de un caso en el que participamos, que fue precisamente la estructuración de una criptomoneda. Y al final no creo que sea tan exitoso como mi socio y amigo Diego con tantas preguntas, pero abriremos algún espacio de preguntas. Muy bien. A ver, empecemos por lo sencillo. Si yo quiero realizar una actividad de negocio, una actividad productiva, ¿cómo lo puedo hacer? Básicamente, hay dos formas tradicionales en las que lo hacemos. La más sencilla, la más común, persona física.
Yo, una persona física con actividad empresarial, prestadora de servicios, realizo la actividad que sea, por ejemplo, ser abogado, y la realizo, facturo, celebro mis contratos a mi nombre, Alejandro Ripoll, ¿no? Y la otra es a través de personas jurídicas, o muchos de ustedes las conocen como personas morales. ¿Qué es una persona moral, una persona jurídica? ¿Hay alguien que conozca a una persona moral? ¿Tú? Oye, ¿y la Coca-Cola está chaparrita como yo o alta como mi Diego? ¿Gordito o flaco? ¿Respira? ¿Habla? ¿Qué es una persona jurídica? Se compone de varias personas asociadas para realizar negocios. Muy bien, muy bien. Una persona jurídica, decimos los abogados, que es una ficción del derecho. Una persona jurídica existe porque la ley así lo establece. Personas jurídicas, evidentemente las sociedades, que son comunes a los que hoy estamos aquí, pero una persona jurídica es el Estado mexicano, los municipios, los organismos públicos autónomos, como por ejemplo el INE, condominios, etcétera. Evidentemente, hoy me voy a enfocar, o nos vamos a enfocar, a la parte de sociedades que tienen que ver con estructuras de negocio, ¿no? Y, como bien lo mencionaste, una sociedad no es más que la asociación, la definición tradicional es de dos o más personas, pero ya hay dos excepciones en México en donde se puede tener una sociedad con una sola persona. La tradicional es la fundación y ya no voy a decir recientemente, pero tendrá unos 6, 7 años que se creó la sociedad por acciones simplificada, creada para emprendedores, que no es utilizada por emprendedores y que permite su incorporación con una sola persona. Y hay otras partes en el mundo, en Estados Unidos y en varias partes en el mundo, que sí se permite crear una sociedad con un solo, llamémosle de forma genérica, dueño, ¿no? Pero efectivamente es una asociación que pretende, que tiene un fin común, realizar una actividad determinada, un negocio determinado, y que en función del tipo societario previsto en la ley, forman una sociedad, y esto es un concepto que es muy importante entender, con personalidad jurídica distinta a la de sus creadores. Lo quiero volver a repetir para que se entienda. Alejandro Ripoll, yo, 1,70, persona física, con residencia fiscal en México, casado, bla, 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 y decide, y con X patrimonio, eso es importante, con X patrimonio, muy poco, pero con X patrimonio. Es que todo lo tienes en estructuras también, tú también. Ahí voy, compadre. Bueno. No sé. Decido constituir una sociedad por acciones simplificada, donde se permite tener un solo accionista, y esa sociedad por acciones simplificada, llamémosle ARG SAS, es una persona jurídica con personalidad, patrimonio, denominación distinta a Alejandro. ¿Se entiende esta ficción? Muy bien. Eso es lo importante de las sociedades en el mundo. Y ahorita voy a hablar un poco más adelante de lo que
de lo que se entiende por el velo corporativo. Seguramente han escuchado este concepto que le da las sociedades a sus accionistas, ¿no? Y cuando hablo de tipos en ley, hablo de tipos de sociedad que están reguladas en alguna regulación en nuestro país. Nuestro país, si les pregunto a ustedes tipos de sociedades, pues seguramente me dirán sociedad anónima de capital variable, muy común, la SAPI, también relativamente común, la sociedad civil, seguramente alguno me dirá de ella, pero tenemos decenas de tipos de sociedades que están reguladas en México, y no se diga en el exterior. Y para poder estructurar un modelo de negocio a través de una estructura corporativa, pues evidentemente tenemos que entender la regulación y los tipos de sociedades que existen. Voy a regresar a este tema un poquito más adelante. Regreso a los beneficios de establecer tu actividad de negocio como persona física. ¿Cuándo vale la pena establecer mi actividad como persona física? Los beneficios. Pues evidentemente es fácil, es flexible, no necesito ir más que a tener un registro federal de contribuyentes, una firma electrónica y la parte de licencias municipales y demás a mi nombre, a nombre de Alejandro Ripoll, ¿no? Relativamente sencillo, rápido de hacerlo, ¿no? Evidentemente siendo formales. Siendo informales, pues no se inscriben en el registro federal de contribuyentes y demás, ¿no? Pero pensemos en que somos formales. Hay una eficiencia fiscal en los ingresos que obtengo de mi actividad. Las personas físicas en México pagamos impuestos en función de nuestro ingreso, ¿no? Entre menos ganamos, menos es la tasa. Entre más ganamos, arriba de 3,5 millones de pesos anuales, la tasa es del 35%, ¿no? Y las personas jurídicas, su impuesto sobre la renta es del 30%. Entonces, si yo ingreso de mi actividad menos de creo que ahorita el monto está como en 1,100,000 pesos, si yo ingreso en el año menos de 1,100,000 pesos, voy a pagar menos de ese 30% que sí me cobraría en una sociedad, ¿no? Empiezan en los 22% y así se van bajando hasta incluso el 2% dependiendo de la actividad. Entonces, si yo voy a facturar menos de ese 1,100,000 pesos, quizá me conviene tener mi actividad como persona física en vez de montar una estructura, ¿no? Y hoy en México existe un régimen que es un paraíso fiscal, que es el régimen simplificado de confianza, el RECICO, seguramente ustedes lo han conocido así, que básicamente se paga una tasa del 1 al 2,5% sin deducciones, pero en realidad las personas físicas las deducciones que tienen son mínimas, y con un tope de ingresos de 3,5 millones de pesos, ¿no? ¿Cuál es una de las limitantes del RECICO? Que no puede ser accionista o socio de ninguna otra sociedad. Por ejemplo, yo que soy accionista en estructuras corporativas, desafortunadamente, yo como persona física no puedo tributar como RECICO, ¿no? Entonces, tributo a la tasa que me corresponde en función de mis ingresos anuales, ¿no? Si su cónyuge no realiza alguna actividad y demás, métanlo a RECICO. Saliendo de, bueno, no, el lunes, porque es una maravilla de régimen, ¿no? ¿Cuáles son, evidentemente, los negativos? El principal es la responsabilidad ilimitada, es decir, todas las operaciones que yo como persona física realizo con terceros, llámese bancos, el fisco, trabajadores, proveedores, etcétera, yo respondo con todo el patrimonio que tengo. La casa, el vehículo,
las acciones, en fin, lo que tenga, las cripto, lo que tenga en mi patrimonio, respondo con ello ante cualquier incumplimiento frente a mis acreedores, ¿no? Con todo lo que tenga. Ineficiencia fiscal funciona a la inversa, ¿no? Es decir, si yo tengo ingresos mayores a este 1.100.000, pues estaría yo pagando una tasa del 35% en vez de estar en una sociedad pagando una tasa del 30% con deducciones, ¿no? Siendo persona física, nos recomendamos, o es muy difícil tener socios, ¿no? Porque tener en copropiedad activos, pues es mucho más difícil de manejarlo, ¿no? Entonces, eso no funciona con este régimen, ¿no? Y por último, el levantamiento de capital, ¿no? A través de la persona física, pues solamente me puedo endeudar. Yo, Alejandro Ripoll, no puedo emitir acciones de mí mismo. Lo más que puedo hacer es endeudarme, firmar contratos de crédito, firmar pagarés y así levantar capital para mi negocio, ¿no? La persona jurídica o las sociedades sí tienen responsabilidad limitada. Hay excepciones, hay cierto tipo de sociedades que no vamos a ver hoy, porque nadie las usa, que no se tiene este velo corporativo, y lo voy a explicar un poco más adelante, ¿no? En personas jurídicas, pues evidentemente puedo tener socios, puedo hacer acuerdos con esos socios, y cuando digo acuerdos con socios, tenemos estructuras que nos permiten pactar libremente porcentajes de dividendos, cláusulas de no competencia, es decir, si somos socios en un negocio, que mi socio no se dedique a la misma actividad de nuestra sociedad en otra sociedad, ¿no? Es decir, que no esté en Coca-Cola y además en PepsiCo. La eficiencia fiscal también, porque en México las tasas para las personas, las sociedades mercantiles, desde el 30%, con deducciones, ¿no? Independientemente de algunas limitaciones en ellas, ¿no? Y la regulación por actividad, ¿no? ¿A qué me refiero con la regulación por actividad? Hay determinadas actividades de nuestra regulación que nos requiere tener una sociedad. No lo podemos hacer a través de una persona física, forzosamente tenemos que constituir una sociedad. Por ejemplo, un banco. Un banco tiene que ser una persona jurídica que está regulada, el monto del capital, la forma de organización de las estructuras de administración, de vigilancia, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los negativos? Pues evidentemente la regulación, mayores formalidades, tengo que ir al notario público, constituir la sociedad, inscribirla en el registro público de comercio, presentar declaraciones mensuales, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que les decía es incompatible con Recico. Si yo soy socio accionista de una persona moral en México, la ley también interpreta en el extranjero, pero es complejo que el SAT llegue al extranjero. Si es así, yo ya no podría tener este régimen como lo expliqué. Voy a platicar muy rápido lo que es la responsabilidad limitada y lo que se conoce como velo corporativo. Esta es la sociedad, estos son sus miembros, sus accionistas, sus dueños, y entre el patrimonio de los dueños y de la sociedad existe una barrera, ¿no? Y los terceros con los que interactúa la sociedad, llámese empleados, proveedores, bancos y el fisco, solo pueden cobrar, hacer responsable a las obligaciones de la sociedad. ¿Qué pasa si la sociedad se queda sin activos para poder hacer frente a esas responsabilidades? ¿Pueden estas personas ir a cobrarle directamente a los dueños? La respuesta es no. Precisamente por esta limitación de la responsabilidad. Ellos solamente son responsables hasta el monto de su patrimonio que invirtieron en esta sociedad. ¿Se entiende el concepto? Ahora bien, la siguiente pregunta sería, ¿se puede romper
esa barrera? La respuesta es sí. Sí se puede romper esa barrera. ¿En qué caso se puede romper esa barrera? Principalmente en conductas delictivas. Lo voy a poner de forma muy genérica. Cuando nos asociamos con el propósito, nos asociamos utilizando una sociedad para, vamos a decir, para tener esta barrera, y realizamos actividades en fraude de estos terceros ya pueden romper esa barrera precisamente para cobrar directamente del patrimonio de los accionistas. Lo mismo el SAT. El SAT, en ciertos casos muy particulares, puede, por evasión de impuestos, ir directamente con los accionistas, en ciertos casos muy particulares. Por ejemplo, el que no aparezca en un domicilio fiscal, muy asociado a actividades ilegales, ¿no? Regreso, este concepto espero que se haya entendido, regreso a los tipos de sociedades. Tenemos sociedades civiles, agrarias, laborales y otras, como pudiera ser una asociación religiosa, partidos políticos, etcétera. No me voy a meter a eso, nos vamos a concentrar en las que seguramente ustedes interactúan todos los días, como son las sociedades mercantiles, financieras, bancarias y fintech, ¿no? Mercantiles, ahí encontrarán una serie de nombres que seguro ustedes conocen. Todos estos tipos de sociedades tienen regulación o están reguladas en la ley de forma particular, ¿no? Entonces, la sociedad anónima regula la asamblea de accionistas, sus funciones, regula el órgano de administración, sus funciones, regula el órgano de vigilancia, en fin, se regulan asambleas, la necesidad de informar a los accionistas por parte de los administradores, etcétera, etcétera. Derechos de minorías, ¿no? Que los accionistas que tengan un porcentaje de acciones determinado puedan ejercer frente al órgano de administración o incluso frente a un juez, ¿no? Cada una de estas sociedades está regulada. No se diga las sociedades anónimas bursátiles, que son aquellas que cotizan en bolsa. Desafortunadamente en México, como saben, no tenemos, a diferencia de otros países, un gran número de empresas que cotizan en bolsa, pero tienen una regulación distinta a la sociedad anónima tradicional, ¿no? Evidentemente, una regulación mucho más compleja, que lo que busca la ley es proteger a los inversionistas, ¿no? Sociedades financieras, que también la ley tiene este espíritu de proteger a quienes invierten en este tipo de sociedades, y tienen su regulación en particular. Por ejemplo, si yo me dedico al otorgamiento habitual de créditos, hago arrendamiento financiero, factoraje, pues entonces mi actividad se tendría que regular a través de una SOFOM. Seguramente ustedes han escuchado este tipo de sociedad, ¿no? Y la ley regula cómo funciona internamente este tipo de sociedades, ¿no? Las bancarias, las instituciones de banca múltiple, su regulación muy precisa. Y por último, las sociedades fintech, ¿no? Que son las instituciones de tecnología financiera, que básicamente son las instituciones de financiamiento colectivo, lo que conocemos como el crowdfunding, ¿no? Se regula. Antes el crowdfunding lo estructurábamos a través de distintos vehículos. Posteriormente ya sale esta ley y regula a las crowdfundings que utilizan plataformas tecnológicas para la captación de estos recursos, ¿no? Y las instituciones de fondo de pago electrónico. ¿Qué es lo importante que entiendan? Que evidentemente, si ustedes están invirtiendo en un negocio que tiene una regulación especial, pues evidentemente fijarse que estén en la sociedad correcta, en el tipo de sociedad correcta a ese negocio en particular.
Otras formas tradicionales de hacer negocios, pues evidentemente contractuales, ¿no? Muchos invierten en negocios en donde lo único que les da el desarrollador es un contrato de préstamo con un rendimiento garantizado y es sorprendente, pero hay muchos negocios, evidentemente, o desafortunadamente muchos de ellos que no tuvieron éxito y que los inversionistas lo único que tienen es un pagaré, es un contrato de préstamo y ya, y no tienen ningún otro derecho para más que ir a un juicio y cobrarle al acreedor, ¿no? No tienen acciones o cualquier otro derecho que pudiera darle una estructura corporativa, ¿no? Y solo para entender contrato, porque lo vamos a utilizar en otras partes de la plática, un contrato es un acuerdo entre dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. ¿Qué tipo de obligaciones tenemos en nuestro sistema? Obligaciones de dar, pagar un precio, por ejemplo, obligaciones de hacer, prestar un servicio, o obligaciones de no hacer. Por ejemplo, guardar la confidencialidad de la información de que me estás dando, ¿no? Eso es lo que hace un contrato. Crear este tipo de obligaciones entre las partes, ¿no? Y podemos hacer contratos de asociación en participación, contratos de inversión, contratos de mutuo o préstamo u otros, ¿no? Y por último, porque lo van a escuchar, ya lo escucharon con Diego y lo van a escuchar seguramente en la plática de FEANOR, el fideicomiso. Muchas veces han escuchado fideicomiso y con toda honestidad, levante la mano, ¿quién no sabe qué es un fideicomiso? No, pues ya acabamos. Lo primero que tenemos que decir es que en México, no en otras partes del mundo, en otras partes del mundo puede estar regulado de forma distinta, pero en México el fideicomiso es un contrato. No es una persona jurídica, es un contrato. No es una sociedad, es un contrato. ¿Un contrato entre quién? Básicamente entre tres partes. El fiduciario, que en nuestro sistema jurídico es una institución de crédito, un banco, o una SOFOM, en los casos de fideicomisos en garantía. Un fideicomitente, que es el que tiene bienes y los transfiere al fideicomitente, llamémosle al banco. ¿Qué quiere decir transferir esos bienes? Los bienes que tenía Alejandro Ripoll se los da en propiedad a HSBC, ¿no? Ya no están dentro de mi patrimonio, están dentro del patrimonio de una persona distinta a mí. ¿Qué me va a dar HSBC? Lo que se le llaman derechos fideicomisarios. Y la última de las partes es el fideicomisario, que puede ser también la misma persona que el fideicomitente, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, o personas distintas. Y lo que tiene que hacer el fiduciario o el banco con estos bienes que le transfiere el fideicomitente es lo que diga el contrato, los fines del fideicomiso. Por ejemplo, yo transfiero este terreno, aportante del terreno, para que con el dinero del desarrollador y el dinero de las preventas de los compradores construyan un edificio y entreguen, individualicen esas unidades privativas en departamentos y se los entreguen a los compradores, es decir, a los beneficiarios o fideicomisarios. Eso es un fideicomiso. Hay muchísimos tipos de fideicomisos, fideicomisos en garantía, inmobiliarios, de planeación patrimonial, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahora bien, ¿qué es una estructura corporativa? Pues en realidad no es más que una red de sociedades, de contratos, de fideicomisos, con el fin de lograr cualquiera de los siguientes propósitos. Y cuando digo red de sociedades, puede ser una sociedad más un fideicomiso, puede ser una sociedad más un contrato. Eso es lo que llamamos estructuras corporativas. Pero ¿qué propósitos deben de cumplir? El primero, pues evidentemente, es el limitar la responsabilidad, ¿no? Ese es el limitar el que yo, Alejandro, decida
apostar esta parte de mi patrimonio en la realización de una actividad de negocio y que lo peor que puede pasar es que pierda esa lana, pero no pierdo el resto, ¿no? Por eso creo una estructura corporativa. La segunda, para cumplir con el marco regulatorio, ¿no? Por ejemplo, me quiero dedicar a ser casinero. Quiero poner un casino. ¿Lo puedo hacer? Sí, siempre y cuando cumpla con la regulación de la Ley de Juegos y Sorteos, que es tener un permiso expedido por la Secretaría de Gobernación, etcétera, etcétera. No lo puedo hacer sin ese permiso, ¿no? Entonces, esa regulación me exige tener una sociedad que reciba ese permiso. No lo puedo hacer como persona física, etcétera. Hemos tenido consultas de, por ejemplo, de apuestas online que requieren ese permiso en México, sin embargo, su plataforma o su estructura está fuera de México. Está en países donde sí se permite o está regulado de forma distinta las apuestas online, ¿no? La más común, la eficiencia fiscal. Creo o diseño una estructura corporativa para ser fiscalmente eficiente, y aquí dejo al buen David que nos platique un poquito de esto. Deja prender el micrófono. Bueno, primero me vuelvo a presentar. Muchas gracias por venir. Soy David Galindo. Gracias por la invitación, mi estimado Alex, Charlie. Y gracias por dejarme este tema para que me metan al bote. El que más les ahorita, interesa. lo que me estén grabando. Por favor, apaga ahí la cámara. No, no es cierto. No, lo primero que quiero aclarar es que la eficiencia fiscal precisamente no es un delito, ¿no? Es cuando se hace dentro de los márgenes de la ley, que cada vez son más reducidos, es perfectamente válido, ¿no? Un ministro de la Corte de Estados Unidos, por ahí de los 50, dijo que no nada más buscar la eficiencia fiscal era legal, sino que era una obligación, ¿no? Cuando hablabas de a quién le gusta pagar impuestos, pues no hablemos del 30%, no hablemos del 35%, hablemos de la realidad. La verdadera carga fiscal, por ejemplo, de México, supera los 42%, ¿no? Entonces, y eso sin agregarle todo lo que tenemos que gastar por los servicios que el Estado nos debería dar, gracias, así, nos debería dar de forma gratuita, supuestamente, ¿no? Entonces no quiero, yo creo que está justificado, ¿no? No tengo por qué dar más razones de por qué es necesario para la continuidad de un negocio y para formar un patrimonio, buscar eficiencia fiscal dentro de los límites de la ley, ¿no? Entonces, regresando al tema, la eficiencia fiscal a través de estructuras se logra siguiendo ciertos parámetros, ¿no? El primero sería buscar la necesidad de alocar ese patrimonio en una jurisdicción donde sea más beneficioso pagar impuestos, ¿sí? De la forma legal. Hoy en día, quiero hacer nada más un paréntesis, hablar de estructuras internacionales parece como algo reservado, o parecía algo reservado a grandes corporativos, a grupos multinacionales, pero hoy en la empresa mexicana promedio, pues tiene operaciones de importación, exportación. O sea, hoy la empresa mexicana dista mucho de ser la empresa que era hace 30 o 20 años. Prácticamente gran porcentaje de las empresas en México tienen una interacción global. Y todos los habitantes de este planeta hoy en día tenemos una mayor interacción global con otros humanos de otros países, de otros lugares, ¿sí? O sea, probablemente tengas una persona que quiere ser tu socio y a lo mejor está en Canadá o está en Estados Unidos, o por cuestión de vida, ¿no? Estás tomando la decisión de residir en un país distinto a México, y eso ya de facto te vuelve una persona con necesidades globales, ¿no? Entonces, no está reservada la estructuración patrimonial únicamente a Carlos Slim, sino que hoy en día es más demandada por personas quiero decirlo así, comunes y corrientes, ¿no? Entonces, primer tema es la jurisdicción.
El domicilio, que es uno de los atributos de las personas físicas y de las personas morales, determina dónde vas a pagar impuestos. Y eso es una cuestión compleja, ¿no? Porque no nada más se trata de ir a abrir una empresa y domiciliarla en Islas Caimán, sino que tienes que además tener cierto número de días habitando en un país o en una jurisdicción para que te consideres residente, ¿no? Ahora, estamos empezando ya a hablar de cuestiones técnicas, pero creo que tú ibas a exponer un poquito de los beneficios de por qué hacer una estructura internacional, ¿no? Correcto. Tú tienes proyecto. Vamos, como les digo, de lo sencillito a lo más complejo, que es estas estructuras internacionales, que cuando digo estructuras internacionales es precisamente constituir sociedades fuera de México, en donde encuentres cualquiera de estos propósitos que ahorita estamos viendo. Evidentemente, a través de estructuras corporativas podemos lograr el levantamiento de capital. Muchos de los fondos internacionales, de los fondos que administran pensiones, vi que alguien aquí se dedica a asesorar en pensiones, pues evidentemente solo invierten en determinadas estructuras corporativas, ¿no? Que tengan muy bien regulado su gobierno corporativo, las responsabilidades de los administradores, el establecimiento de comités de mejores prácticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si yo estoy buscando levantar capital de esos fondos, de ese tipo de fondos, pues es evidente que tengo que crear una estructura que sea compatible con lo que estos fondos me van a pedir. Evidentemente, a través de estas estructuras podemos tener acuerdos societarios y gobiernos corporativos. Cuando digo acuerdos societarios, lo digo de forma muy genérica, pero imagínense tener a un socio que no quiera vender el negocio y tú sí quieres vender el negocio. Los acuerdos corporativos o acuerdos entre accionistas nos permiten desde antes de que ese problema se presente acordarlo, ¿no? Y entonces obligar al socio que no quiere vender a sí vender. O obligarme a mí, que no quiero vender, a vender, entre otros, ¿no? No competencia, etc. Y por último, la seguridad y confidencialidad de la persona, ¿no? Existen, especialmente a través de la figura del fideicomiso, por eso lo quisimos explicar bien. Existe a través de esta figura y otras la posibilidad de que Alejandro Ripoll no aparezca, que esté hasta el final de la cadena, lo que hoy se conoce como el beneficiario controlador o el último beneficiario, ¿no? Hay jurisdicciones en donde ya se está regulando la necesidad de revelar el último beneficiario, que necesariamente tiene que ser una persona que respira, come y duerme, ¿no? Y hay otras jurisdicciones en donde eso no está regulado. David también platicará un poquito más de eso, ¿no? Entonces, quizá yo lo que quiero es, por seguridad, hacer una planeación patrimonial familiar en donde a través de distintas estructuras yo y mis hijos y mi cónyuge estén en un fideicomiso donde el banco sí sabe que nosotros somos los fideicomitentes y fideicomisarios, pero el resto, lo único que ve es el nombre del banco, ¿no? Así es como no voy a decir oculta, pero se cuida esta información, ¿no? Evidentemente, mucha de esta regulación que está obligando a revelar los beneficiarios controladores, principalmente se debe a cuestiones de evasión fiscal y también de lavado de dinero, ¿no? Entonces, los estados o las legislaciones, las jurisdicciones han ido regulando este tema de forma sistemática y reciente. Para entrar a lo más interesante, que es lo que va a platicar David, que son las estructuras internacionales con un caso de éxito, voy a platicar aquí estructuras comunes que ustedes seguramente manejan, principalmente los que se dedican al negocio inmobiliario, para que las podamos entender.
el fenómeno de la compra de un inmueble por parte de un extranjero en México en una zona restringida. Para los que no lo sepan, en México tenemos una zona restringida donde los extranjeros no pueden adquirir propiedad, que son 100 kilómetros en las fronteras norte y sur, 50 kilómetros en las costas, ¿no? Entonces, por constitución, ningún extranjero puede tener un inmueble en esta zona. Y ustedes me van a decir, Alejandro, eres un idiota, porque yo conozco a John Smith, que tiene un condominio espectacular en Puerto Vallarta y a pie de playa, ¿no? Y lo que no los estoy engañando, simple y sencillamente John Smith, para poder tener ese condominio, lo que tiene que hacer es una estructura corporativa consistente precisamente en un fideicomiso donde John transmite dinero a Banamex para que, con el fin de que Banamex adquiera del desarrollador, del vendedor, un inmueble. Y entonces, el titular jurídico de ese inmueble, lo que ustedes van a encontrar en el registro público de la propiedad, no es John Smith, es Banamex, fideicomiso número tal, ¿no? Y el fideicomisario o el beneficiario de esos fines es el mismo John Smith o quien él designe adicionalmente a él, ¿no? ¿Y qué es lo que le va a permitir el fiduciario? Usar el condominio. Y si le instruye vender el condominio, recibir el producto de la venta de ese condominio, ¿no? Entonces, fíjense cómo un impedimento legal, normativo, como es que los extranjeros, que esto evidentemente tiene una razón histórica, ¿no? Que era que no nos fueran invadiendo, adquiriendo propiedad y entonces nos hiciéramos un país más chiquito, ¿no? Pero a través de esta estructura corporativa tan sencilla, tan común, que es un producto que seguramente muchos de ustedes utilizan con sus clientes extranjeros, se implementa. Es necesario para poderle dar la vuelta a esta regulación, ¿no? Otra en la que entiendo muchos de ustedes están pensando, veo que aquí está Compra Casas USA, y seguramente algunos de ustedes, como el de La Voz, quisiera tener una propiedad en Estados Unidos. Y salvo que alguno de aquí sea ciudadano americano, pues todos nosotros tenemos que entender que en Estados Unidos existe, también para americanos, pero particularmente para extranjeros, personas físicas, un impuesto sobre la herencia, que en función del valor de la propiedad puede llegar hasta el 40%. ¿Qué quiere decir? Que si Alejandro Ripoll compra la propiedad en Woodlands y la compra a su nombre, la compro a mi nombre, el día que yo muera, que eso va a suceder, Ale, mi esposa, María, mi hija, y Andrés, mi hijo, el gobierno de Estados Unidos les va a quitar el 40% del valor de esa propiedad, porque evidentemente mi Charlie no me va a dejar comprar una propiedad menor a $1 millón, ¿verdad, mi Charlie? Entonces, alerta roja. ¿Qué tengo que hacer para que no me quiten ese 40% cuando me muera? Porque me voy a morir. Muy bien, creo o incorporo una entidad americana, típicamente es una LLC, una Limited Liability Company, donde su dueño sea una sociedad mexicana, pensemos en una sociedad anónima mexicana de capital variable, una SADCB, y en esa SADCB los accionistas son Alejandro Ripoll y Alejandra García, su cónyuge, ¿no? O quien ellos decidan. Entonces, al momento que el de acá arriba muera, ¿no?,
en realidad no hay una transmisión de esta propiedad, de este activo inmobiliario. ¿Por qué? Porque el activo inmobiliario sigue dentro de la panza de la sociedad y la sociedad no se muere, salvo que se liquide, se diluye y se liquide. ¿Qué pasa si estos estuvieran acá? Es decir, si Ale y Alejandro son los accionistas directamente de la LLC. Lo que voy a pagar es un impuesto sobre el valor de las acciones, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que poner una segunda estructura arriba de esto. Esto, como dijo David, ya es muy común, no es para Carlos Slim, es para Alejandro Ripoll, lo necesita Alejandro Ripoll y cualquiera de ustedes precisamente para evitar el pago de este impuesto, ¿no? Desarrollo inmobiliario en México, se nos está acabando el tiempo, pero igual a través de un fideicomiso, ¿no? Donde tenemos el fideicomitente 1, que es el dueño de la tierra y no confía en el desarrollador, en el constructor, ¿no? Oye, ¿cómo te voy a esperar a que vendas todos los departamentos, construyas para que me pagues el terreno? Fideicomiso en inglés o en el sistema anglosajón se llama trust. Y precisamente quienes crearon este contrato, que fueron los británicos, se llama trust porque precisamente sale de la desconfianza. No de la confianza, sino de la desconfianza entre las partes, pero la confianza ¿hacia quién? Hacia el banco, ¿no? Es decir, David sí me puede fregar, pero Banamex no me puede fregar, porque está regulado por otro tipo de leyes, ¿no? En él sí confío. Entonces, el dueño de la tierra la aporta Banamex, el desarrollador aporta al fideicomiso el desarrollo en planos, en todo el concepto inmobiliario, el trabajo, incluso efectivo. Y por último tenemos a los compradores, que lo que le aportan al fideicomiso es dinero. ¿Para qué? Para adquirir una unidad privativa, que todavía ni siquiera existe, que está por existir, que está todavía por desarrollar. ¿En función de qué? De estas preventas, de créditos colaterales y que se cumplan los fines del fideicomiso, que es la construcción de esas unidades, hacer las unidades privativas a través de un régimen de condominio, y ya que esto exista, entonces sí, ¿quién cobra primero? El comprador de la casa, se le escritura su casa, el que aportó la tierra seguramente cobrará primero, ¿no? Y el desarrollador típicamente cobra hasta el final la utilidad de su negocio, ¿no? Ahora sí, mi David, a lo más complejo, que son estas estructuras internacionales, donde buscamos a través de distinta regulación y distintos beneficios fiscales en otros países, crear este tipo de estructuras. Gracias. Déjame poner el otro teléfono. Gracias. Ok, bueno, la intención tampoco de hoy es hacer una clase de impuestos o de derecho fiscal internacional, porque creo que sería muy complejo resumirlo en los próximos 15 minutos, ¿no? O 20 minutos. Pero quiero hablar de los beneficios que conlleva crear estructuras y que se lleven la idea de que el costo-beneficio de una estructura tiene que ser obviamente mayor el beneficio, ¿no? El costo asociado con una estructura, no les voy a mentir, no es que sea alto, depende del caso, ¿sí? Pero pues implica pagar honorarios de profesionistas en una jurisdicción diferente a México, a los mexicanos, notarios, y eso mantenerlo a lo largo del tiempo, porque prácticamente todas las estructuras tienen que actualizarse, y hay muchos gobiernos que prácticamente han decidido formar de esto una industria de la cual depende a veces una ciudad o a veces un país, ¿no? Tú vas a ciertas islas del Caribe y de eso viven, ¿no? Básicamente de ser centros financieros y de prestar servicios legales relacionados con esto, ¿sí? Pocos son los que además prestan servicios turísticos
que valgan la pena, ¿no? Como Bahamas o estas cosas. Pero vas a ir a unas islas y realmente no hay nada. Más que bancos y abogados. Entonces, pero el costo es relativamente bajo comparado con los beneficios cuando lo comparas, como decía Alejandro, con pagar el 40% de impuestos. Entonces ahí sí ya la estructura se justificó solita. Y lo que hayas pagado, unos cuantos miles de dólares que hayas pagado, pues no tiene nada que ver con pagar, en este ejemplo que pusiste, $400,000, ¿no? Entonces, ahí está claro el ejemplo. Con que se lleven la idea de que no es tan complejo como parece y que vale la pena hacerlo, creo que se llevaron un buen dato de esta conferencia o de esta parte de la conferencia, que es de las que estoy platicando, y voy a profundizar un poquito los beneficios, ¿no? Hoy en día la confidencialidad y la privacidad se traducen en seguridad. No nos gusta que todo el mundo sepa cuánto tenemos en el banco. Y por más confianza que haya en el sistema financiero mexicano, y no creo que haya razones para decir que no es confiable, ¿no? Sabemos que hay formas de acceder a la información, sea pública, ¿no? O sea privada, ¿no? Está ahí, en el registro público de la propiedad, está quién es el tenedor o el propietario de los inmuebles, en el registro público de comercio es público, como lo menciono, está quiénes son los dueños de las empresas. Y hoy en día el Código Fiscal establece la obligación de revelar los beneficiarios controladores de las sociedades. Aquellos que tengan más del 15% de acciones en una sociedad o de participación en una sociedad, se tiene que revelar quién es el dueño, ¿no? Y esto a veces viola principios o derechos que son mayores o fundamentales a la persona, que es la privacidad y la confidencialidad. Por ponerles un ejemplo, y lo que hablaba Alejandro, hay países que implementaron emitieron leyes, como Holanda, Países Bajos, obligando a todas las estructuras a revelar los últimos beneficiarios. Y bueno, pues eso fue un gran tema porque uno de los beneficios o atractivos de ese país pues era hacer estructuras patrimoniales. Y la Corte, obviamente por demandas que presentaron a través de abogados los beneficiarios de estas estructuras, la Corte Europea emitió una resolución suspendiendo los efectos de esta ley porque violaban los derechos de privacidad que consideró eran mayores a los de el beneficio que podría tener el Estado conociendo quiénes son los últimos beneficiarios, o más bien haciendo pública esta información. El problema no era que el Estado lo conociera, el problema era que fuera pública y cualquiera de nosotros se metiera a la página o al sitio web y le metiera aquí los datos de la empresa y conociéramos que a lo mejor Alejandro Ripoll o X persona tenían un porcentaje en esas sociedades. Entonces, el derecho de la privacidad es un derecho mayor a el derecho de todos ustedes de conocer si tengo o no tengo. Oye, a todos nos gustaría saber si nuestros políticos tienen una empresa en Islas Caimán o en Seychelles o en Andorra, o a los periodistas, sí, pero no por justos, no por pecadores van a pagar los justos. La mayoría tenemos derecho a la privacidad. Hay otros esfuerzos y otras herramientas para precisamente evitar que actos ilegales se beneficien de estructuras, ¿no? Como alguna vez escucharon de los famosos Panama Papers, ¿no? Y hay una película buena que está en Netflix, ¿no? Pero y sí ponen casos del dictador africano y el narcotraficante y el político, pero siendo honestos, ellos únicamente representaban un pequeño porcentaje de todos los demás que se beneficiaban de los derechos de las estructuras o los beneficios de las estructuras, que son cuestiones de privacidad y de confidencialidad. Entonces, defiendo ese derecho a la privacidad y sigue siendo uno de los beneficios más importantes, ¿no? Hoy en día se traduce en seguridad personal, ¿no?
no me van a secuestrar, no me van a extorsionar si yo protejo esa información. Uno de los beneficios más importantes, y sigue siendo, es la planeación sucesoria, sea a través de figuras domésticas como el fideicomiso, porque como nos daba aquí la clase de fideicomiso muy clara, Alejandro, el patrimonio que está en un fideicomiso ya no está dentro de mi patrimonio al momento de la muerte, ¿no? Siendo el autor de la sucesión, X persona, no voy a poner ejemplos porque soy supersticioso. Mátame. Alejandro. No. Juanito tiene una casa, hoy, mañana la aporta un fideicomiso y pasado mañana se muere. Entonces, y eso pasó, el lunes se muere, el martes comienzan con la sucesión. Oye, ¿qué había en el patrimonio de Juanito? Ya no estaba la casa, entonces ya no va a ser materia del juicio sucesorio. ¿Por qué? Porque antes de su muerte ya había salido de su patrimonio esa casa. Ahora está en un fideicomiso donde ya existen fideicomisarios o beneficiarios que puede que coincidan con sus herederos, pero puede que no. Entonces, esa casa ya no va a ser materia de un litigio, de un juicio sucesorio. Ya estaba fuera de su patrimonio cuando él se murió. Oye, que tenía derechos fideicomisarios, sí, pero probablemente no se reservó ese derecho. Y entonces fue irrevocable, que dejó muy claro que al momento de su muerte eso ya no estaba en su patrimonio. Fue un acto en vida, como hubiera sido una donación, por poner un ejemplo muy simple. Y con esa estructura sencilla logró resolver una preocupación que tenía en vida y logró probablemente resolver un problema futuro, ¿no? De un litigio encarnizado, como todo el mundo debe conocer, una tía, un pariente que tiene ¿no? Alguien que tiene ese problema, ¿no? O alguien, ¿no? Y eso también se aplica para estructuras internacionales. Hay países que obligan a que le dejes herencia a tus hijos, ¿no? Creo que es el caso de Argentina, si no me dejan mentir aquí los argentinos presentes, que es la legal, ¿no? Entonces, si tú no quieres, pues haces un trust, y en ese trust pones los inmuebles. Oye, si tienes además inmuebles en el extranjero, ¿sí? Pues podrías hacer un fideicomiso, pero lo más seguro es que hagas un trust donde contemples esos inmuebles en el extranjero y para efectos sucesorios lleves a cabo esa estrategia. Y además te estás evitando también esos impuestos a la herencia, que honestamente son relativamente injustos para un patrimonio de una persona normal. En Estados Unidos, cuando eres residente y ciudadano de Estados Unidos, no te aplica esta regla del 40%. El impuesto a la herencia va a gravar superando los 11.8 millones de dólares. Y aún así, pues quien tenga 12 millones de dólares no creo que quiera pagarlo, ¿verdad? Hacen sus estructuras, hacen sus trusts, hacen una serie de cuestiones para precisamente evitar este tema de pagar impuestos, ¿no? Otro es la eficiencia fiscal en impuestos sucesorios, que es básicamente lo que acabo de decir. Y para efectos o aplicaciones corporativas, es decir, si no soy una persona física, soy una empresa, ¿para qué me sirve una estructura internacional? Pues te puede servir para precisamente establecer ahí una sede de administración efectiva, una denominada holding controladora, cobrar dividendos, distribuirlos, pero en todo ese proceso de recolección de todas tus subsidiarias que tengas en el mundo, no volver a pagar impuestos, ¿no? Entonces, eliges una jurisdicción donde cobrar tus dividendos y pagárselos a tus accionistas no esté grabado. Y ese es el caso de España, de Holanda, de Uruguay, ¿no? Donde tienen reglas específicas para conservar, para establecer ahí holdings, y distinto a otros países como sería el de México, no tener que hacer una retención cuando pagues dividendos, ¿sí? O no tener que pagar cuando le pagues a los accionistas, ¿no? Entonces, para eso sirven las estructuras internacionales. Otro gran beneficio de las estructuras es pues simplemente
crear un vínculo o un puente para ciertos negocios que hoy en día sería difícil de combinar. Aquí todos ahorita nos dieron una cátedra magistral, Diego Ramos, sobre temas de blockchain, ¿no? Pero hay complejidades cuando realmente te quieres llevar tu dinero de blockchain al bolsillo, ¿no? Entonces, y te quieres comprar una casa o te quieres comprar unos tacos, ¿no? Lo que sea. ¿Cómo puedes convivir entre esos dos mundos, ¿no? Y las estructuras internacionales, cuando se hacen de forma eficiente, crean ese puente que hace posible que aquellas ganancias que hayas tenido en un exchange y que estén en tu wallet, ¿no? Las puedas traer a tu patrimonio, reduciendo la carga fiscal, ¿sí? Y poder destinarlas en algo mundano, como unos tacos, o en algo que simplemente quieres que esté en tu patrimonio, como es un inmueble, ¿sí? Ok. Y básicamente esa es una función. Voy a poner como un ejemplo aquí una estrategia de estructura corporativa que es propicia precisamente para cuestiones relacionadas con blockchain o con activos generados, ganancias generadas en criptoactivos, ¿no? Aquí tenemos dos inversionistas, pensamos personas físicas mexicanas, crean este primer capa o layer de corporativo precisamente para beneficiarse de esto que nos explicó perfectamente Alejandro, que es el velo corporativo, y no exponer ningún tipo de riesgo, limitarlo a esa persona moral, quien es la que va a ser accionista de una empresa. Aquí puse como ejemplo que me gusta Uruguay, no nada más por la carne, sino porque tienen muy buen sistema jurídico con una estabilidad sostenida, es un país confiable y con leyes que hacen propicia el establecimiento de sociedades que técnicamente no son paraísos fiscales porque pagan más del 25% de impuestos en México, ¿sí? pero que tienen previsto en su legislación la exención de ciertos negocios que sigan un plan de negocios, ¿no? Que cumplan con ciertos requisitos y que no se lleven dentro de Uruguay, van a estar exentos, ¿no? Entonces, generamos aquí también una relación con un general partner. ¿Por qué? Porque necesitamos que esta sociedad no esté administrada dentro de este país. Y abajo tenemos una entidad que va a ser la dueña del portafolio del criptoactivo, ¿no? Y cuando estos criptoactivos empiezan a enajenar o empiezan a generar utilidades, podemos empezar a retirar esas utilidades vía la enajenación de estos activos virtuales con la última entidad de la estructura, que es la que está basada en Islas Vírgenes Británicas. Podría ser Bahamas, que también es una legislación muy propicia, podría ser Malta, en fin, aquí hay varios ejemplos de que podrían aplicar para este último layer, ¿no? Y se podría traer este beneficio vía un back-to-back, ¿no? Aquí tenemos que generar estos activos, buscar un banco que sea que entienda esta estructura, como hay algunos bancos que no le tienen miedo a entender esto. Si ven al último beneficiario y ven que el último beneficiario es una persona decente, todos los demás temas de la estructura no les preocupan. Oye, ¿lo generé en cripto? Sí. Bueno, no fue una cuestión ilegal, ¿no? No es ilegal. Lo voy a traer a mi patrimonio, te voy a abrir una cuenta y te voy a liquidar esos activos, los voy a convertir a fiat y de esa cuenta yo banco la voy a conservar en una cuenta, digamos, líquida de fiat, y te voy a dar un préstamo para que con ese préstamo, que va a estar respaldado con tu propia cuenta, con ese préstamo te traigas el dinero a México por concepto de préstamo y con eso te compres una casa o te compres lo que tú quieras, ¿no? Creo que no puedo abusar ahorita del tiempo porque hay otros ponentes, pero quisiéramos abrir ya entonces a la parte de preguntas y respuestas. El día de mañana van a tener la plática con Feanor, con Walter y esto último que acaba de explicar David,
ellos ya lo tienen muy bien implementado y seguramente se los van a explicar muy bien, junto con la tokenización para proyectos inmobiliarios. Muchas gracias a todos por su atención.